Anoche, en el programa 60 Minutes, el presidente Joe Biden dijo que no era una buena idea la invasión que tiene prevista Israel, invasión a gran escala en la Franja de Gaza, comenzando por la parte norte. Eso lo han advertido ya numerosas personalidades. Es una advertencia de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, es una advertencia que han hecho países europeos y, por supuesto, los sectores que adversan a Israel, fundamentalmente izquierdistas, también lo han advertido. Que lo diga el presidente Biden significa, sin embargo, otra cosa, habida cuenta que su secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, está haciendo una gira eh, muy esforzada, extenuante en la región para tratar de evitar que la escalada bélica pase a mayores. De hecho, de Egipto hoy ha vuelto por segunda vez en estos días a Israel. Y la primera vez dijo, mientras Estados Unidos exista, Israel puede contar con nosotros. Tengo varias preguntas, quizá las que usted se haga. ¿Por qué es esa relación tan estrecha de Estados Unidos con Israel? ¿Por qué el presidente Biden, quien ha prometido solidaridad a pie juntillas con Israel, hace este tipo de advertencias? Vamos a abordar este tema con dos conocedores a fondo de estos asuntos, dos académicos. El académico Luis Fleischmann en Júpiter y el académico, profesor en FIU, aquí en Miami, Eduardo Gamarra. El profesor Fleischmann está en el Palm Beach State College. Eduardo, Luis, muchísimas gracias por atender la invitación en el programa de hoy. La primera pregunta sería la elemental. ¿Por qué esa relación tan estrecha Estados Unidos e Israel? Comencemos con Luis Fleischmann. Bueno, hay varios factores y es muy importante entender de que no en toda la historia de Israel las relaciones siempre fueron buenas. Recordemos incluso, si bien Harry Truman como presidente tardó 11 minutos en reconocer al Estado de Israel en 1948, la relación no era clara, o sea, hubo mucha oposición por parte del Departamento de Estado, incluyendo George Marshall, que decía que reconocer a Israel nos iba a terminar dañando las relaciones con los árabes. De alguna forma, este concepto continuó bajo el gobierno de Dwight Eisenhower. Porque recordemos, en el año 56 fue la famosa Operación Sinai, o conocida en el mundo como la Operación Suez, que fue en aquel momento donde Inglaterra y Francia pierden su estatus de potencia. Eisenhower obliga, después de una guerra con Egipto, cuando el Sinaí fue conquistado por Israel en el año 56, obliga a Israel a retirarse totalmente del Sinaí, prácticamente sin condiciones. La única condición es que se permitía la navegación de naves israelíes por el Mar Rojo y por el Mar Rojo, Estrecho de Tirán, cosa que dura hasta el año 67. Y después, obviamente, también ponen una fuerza de las Naciones Unidas, que después Nasser pide que la remueven. Incluso en la guerra del 67, cuando Israel conquista los territorios en Sinai, en la Cisjordania, en Gaza y en el Golán, la mayor parte de las armas que recibía Israel, que recibió Israel en su momento, fueron de Francia, no de Estados Unidos. Incluso Estados Unidos le dijo a Israel en su momento que no sea el primero en atacar. Ahora, pese a que Israel se encontraba en una situación extremadamente precaria en aquel momento, es recién en el año 73, irónicamente, bajo el presidente Nixon, que aparentemente no tenía sentimientos demasiado amigables hacia la comunidad judía en general, es el que cambia la situación, y fue a raíz en realidad de la guerra de Yom Kippur. Y es en la guerra de Yom Kippur donde
es claro que el ataque conjunto sirio-egipcio se llevó a cabo con apoyo total soviético y con ayuda estratégica y política soviética, y es ahí cuando Nixon se da cuenta que Israel es un bien estratégico, o sea, es parte de esta lucha que tenemos en la Guerra Fría en contra de un avance comunista, digamos, o contra el mundo libre. ¿Ah? Y desde aquel entonces, y no solamente eso, sino que Nixon redobló la ayuda americana a Israel, y después, obviamente, con el proceso de paz, también, con el proceso de paz con Egipto, también se aumentó incluso la ayuda. Ahora vamos a decir una cosa, que no solamente es la relación entre Israel y Estados Unidos, es una relación de alianza estratégica, sino que es también una relación entre las sociedades israelíes y americanas. Tenemos hay intercambio académico, hay intercambio científico. Y por otro lado, obviamente hay una identificación moral en general en Estados Unidos con la causa del pueblo judío, particularmente después del Holocausto. O sea, es como una relación multifacética. Ya. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Eduardo, por favor. Sí, mira, más allá de la lección histórica que nos acaba de dar Luis, yo creo que yo comenzaría por lo último, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Es decir, terminada la Segunda Guerra, hubo una deuda que todos, particularmente en el oeste, asumieron con Israel. Una deuda moral, ¿no? que realmente hasta el día de hoy se siente, ¿no? Y se siente esa obligación de tener ese apoyo profundo al Estado de Israel, independientemente de los gobiernos que tuviese, ¿no? Eso por una parte, pero también hay un componente importante de política doméstica acá. Y eso no es casualidad, que hay pues una enorme importancia sobre todo, cómo vota o ha votado históricamente la comunidad judía en los Estados Unidos, generalmente identificada con el Partido Demócrata, ¿no? Generalmente identificado con causas liberales. Es así, por ejemplo, que la gran lucha por los derechos civiles en este país tuvo una gran identificación con intelectuales judíos, con estudiantes judíos, etcétera. De manera que ha habido siempre una integración en lo político doméstico de parte de la comunidad judía en los Estados Unidos. Y eso se traduce en votos, pues se traduce en quiénes son elegidos al Congreso. Y hay un consenso bipartidario, que a pesar que tiene matices muy importantes, hay un consenso bipartidario pro-Israel. Y ese consenso bipartidario, yo diría que en la última década ha mostrado algunas señales de resquebrajarse, tanto por parte de la izquierda del Partido Demócrata como la derecha del Partido Republicano. Entonces, esa relación ha sido profunda, yo creo que va a continuar siendo profunda, pero tiene estos matices adicionales que estamos viendo hoy en día. A ver, dicho esto, me gustaría que viniésemos entonces al presente. La observación del presidente Biden anoche en 60 Minutes, más la gira exhaustiva que está teniendo el secretario Blinken. Ni siquiera en el estallido de la crisis en Ucrania hubo tal diligencia, tal grado de movimiento por parte del secretario de Estado. ¿Qué se juega en este momento y por qué Estados Unidos está actuando de esta forma? ¿A qué le teme? ¿Cuáles son los riesgos? La respuesta al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Ya regresamos en Conexión.
Continuamos esta conversación sobre la relación Estados Unidos-Israel. La observación, la advertencia del presidente Biden ayer, Israel no debería hacer la invasión masiva, sería contraproducente en Gaza, más las diligencias exhaustivas, inagotables, que está llevando adelante en estos últimos días el secretario Blinken en la región. ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué le teme la administración Biden? Comenzamos con Luis Fleischman, por favor. Sí, yo creo, por lo que yo entendí de las declaraciones de Biden ayer en 60 Minutes, él no dijo, no está en contra de la incursión terrestre, sino que está en contra de la ocupación de Gaza, y yo creo que Biden tiene un punto extremadamente importante, y lo vimos, por ejemplo, en la guerra de Irak. O sea, una cosa es el cambio de régimen en Gaza, o sea, sacar a Hamás del poder. Con este objetivo el presidente Biden está de acuerdo, pero una ocupación permanente en Gaza obviamente es contraproducente, porque primero es multiplicar el tema de la ocupación, que también es un tema que suena mucho como eslogan y cliché, pero eso es lo que está en contra, y yo creo que el presidente Biden tiene razón, porque yo pienso que lo que hay que hacer es eliminar a Hamás y después tratar de ver qué es lo que lo suplanta, y qué organismo lo suplanta, y qué garantías tiene ese organismo de que continúe con el proceso de paz que se paró hace más de 20 años, y cómo ejerza el gobierno sobre Gaza. Recordemos que Hamás se ha dedicado mucho a la guerra externa y ha invertido muy poco en infraestructura, ha invertido muy poco en crecimiento económico, y obviamente, o sea que se necesita, estos son los desafíos verdaderos que van a venir después de esta guerra. Y creo que tiene razón, Israel no debería quedarse en Gaza una vez eliminado Hamás. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo? Mira, yo creo que hay que no solo entender lo que dijo el presidente anoche, sino también lo que viene diciendo el secretario de Estado Blinken, que ha sido una advertencia muy sutil. Es decir, no es importante, no es tan importante que Israel intervenga, sino cómo lo va a hacer. Y ahí yo creo que la gran preocupación es lo que mencionaba Luis, que una cosa es una ocupación de largo término, pero también creo que hay algo que está tomando mucha fuerza, que es la preocupación de que al hacer esta ocupación, que las víctimas, sobre todo las víctimas civiles, sean mucho mayores de lo que se anticipa. El hecho concreto, y esto es lo escuchamos mucho en los análisis, ¿no? Que 50% de la población palestina en Gaza son niños, son por lo menos menores de edad. Entonces, eso va a tener un impacto enorme en la narrativa que tenga esta ocupación. Y ahí donde podría darse una situación donde Israel pueda tener una victoria enorme, no solo cambiando el régimen, terminando el liderazgo de Hamás, terminando con Hamás, pero igual perdiendo la guerra de comunicaciones, perdiendo simplemente, yo diría, lo que hasta ahora es un sentimiento favorable a Israel. Pero en la medida en que esta ocupación tenga mayor cantidad de víctimas civiles, esa narrativa puede cambiar de manera dramática. A ver, cuando el secretario Blinken se reúne en el Cairo, se reúne en Tel Aviv, vuela aquí, vuela allá, ¿cuál es la nuez de su discurso? ¿Qué es lo que está buscando? Luis, por favor. Bueno, yo creo que lo que está buscando es una escalada mayor. O sea, evitar una escalada mayor. Evitarla, sí. Recordemos que aquí tenemos también a Hezbollah desde el norte, que ya en este momento está manteniendo una guerra de desgaste con Israel desde el norte. Tenemos el potencial de también una segunda intifada en la Cisjordania, y obviamente la intervención de Irán, algo que puede ser una escalada mayor. Comenté en la introducción que
Blinken ha estado tan diligente en esta oportunidad como no lo estuvo, por ejemplo, en el caso ucraniano. La evidencia está allí. Es más caro a Estados Unidos el conflicto en Israel que el conflicto de Ucrania. Pero no se pueden ver de manera aislada. No deja de ser significativo que el presidente Zelensky haya dicho, caramba, no perdamos la fe, no perdamos el ánimo, porque esto está llevando a que el mundo se olvide de Ucrania, evidentemente, lo cual es una derrota política y también militar. Muy bien. En esta sumatoria de elementos, Hamas, Rusia, la prevalencia de Estados Unidos en la región, ¿qué puede terminar ocurriendo? Le pregunto a Eduardo Gamarra. Me dejas la pregunta más fácil de responder, ¿no? Mira, Gracias esta por preguntármelo a mañana, mí. eh, esta mañana mucha gente se preguntaba, ¿no? Si ya habíamos ganado la guerra en Ucrania y por lo tanto ya no era importante, o sea, ha desaparecido de los titulares, ¿no? Sí. Y eso en sí tiene un gran significado, ¿no? Además, uno tiene que considerar que el debate doméstico en Estados Unidos es un debate que está llevando a un cansancio en cuanto al financiamiento de la guerra de Ucrania, y eso también tiene consecuencias. Eh, Obviamente el tema de Israel es un tema fresco, pero que tiene consecuencias políticas domésticas mucho más importantes en el contexto norteamericano, particularmente en este año electoral. Por lo que creo que es quizás hasta fácil decir, bueno, eh, continúa el apoyo a Ucrania, pero ya no al nivel anterior, y hoy nos volcamos enteramente hacia Israel. Pero esa es una posición, yo creo, bastante ilusoria, porque la verdad es que es imposible separar los dos conflictos, particularmente con esa lógica, ¿no? De la influencia que va a buscar Rusia, la influencia que tiene Rusia, particularmente las relaciones con Irán, el hecho de que parte de la solución de lo que se pueda dar en el caso de Gaza necesariamente va a tener que involucrar de una u otra manera o prevenir que Irán intervenga, ¿no? Vía Rusia o no sé qué otro actor, China, por ejemplo, que también está Sí. interesado en que este conflicto no se expanda. Entonces creo que tenemos que, el análisis necesariamente tiene que ver todos estos pedazos del mosaico y yo creo que al final veamos qué es lo que pasa cuando llegue al Consejo de Seguridad, qué posición asume Rusia, qué posición asume China. Y me parece, ¿no? Que quizás estoy diciendo algo que no tiene mucho sentido, pero creo que hoy es preferible esperar que China y Rusia tengan un rol positivo en prevenir que Irán intervenga que en cualquier otra cosa, porque si es que no se logra que Irán desista de intervenir en este conflicto, creo que esto puede llegar a un conflicto de proporciones verdaderamente catastróficas. Les agradezco inmensamente estos minutos en el programa de hoy. Los profesores Luis Fleischmann en Placer. Júpiter y Eduardo Gamarra en Miami. Gracias de verdad. Ustedes, gracias. Vamos entonces a una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.